Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra. Quiero hablarles de la misericordia como conector entre cielos y tierra. Y quiero abrir el pasaje. Bueno, lo vamos a leer directamente de ahí. Un texto muy conocido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Sí, Mateo 5:7 es. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Me acuerdo que uno de los primeros pasajes que empecé a trabajar, el primer pasaje que empecé a trabajar cuando empezamos allá en Lomas, fue justamente el Sermón del Monte. Eso hace varios años atrás. Y uno de los textos, y iba bienaventuranza por bienaventuranza cada domingo. Y bueno, en un momento llegó este texto, ¿no? Y esta es la quinta bienaventuranza según el orden. Y el punto es que probablemente tenemos una mala perspectiva de lo que es la misericordia. La palabra misericordia un poco engaña esto, ¿no? Misericordia viene de misere, o misere, que es miseria, necesidad, y cor o cordis, que es corazón. ¿Sí? Entonces, el resultado de la palabra sería tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Y sí, es cierto, parte de la verdad está en esto, ¿no? Desde el griego, querría decir ser compasivo, tener, tanto en palabras como en hechos, y ser compasivo implica estar al lado del que sufre, ¿sí? Estar junto al sufrimiento, sufrir con el otro, sufrir por el otro. Es decir, tiene que ver con una relación de empatía con la persona que está pasando alguna necesidad, algún tema complicado, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de la misericordia, constantemente se nos dio esta perspectiva, lo cual ciertamente está reforzado con algunas otras enseñanzas bíblicas de la cual Jesús habló, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al pasaje de Mateo 25, 35 al 40, vamos a leer lo siguiente: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Es evidente que todas estas acciones, que si bien no está la palabra precisa de misericordia, muestran una actitud misericordiosa para aquellos, a estas personas que están pasando una situación adversa, complicada, ¿sí? Pero notemos ahí, dice, versículo al principio, dice: entonces los justos le responderán. Es decir, que parecería que hay una relación entre lo que es el justo y lo que tiene que hacer el justo. Se supone que como justo uno va a hacer estas cosas, o sea, va a manifestar este tipo de empatía y alguna manera sacrificial de ir a visitar a tal o cual persona en estas necesidades, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, y los justos le responderán, y Jesús, o Dios ahí, el Dios que está juzgando, no va a decir: no, para, ustedes no son justos. Sí, está refrendando que justamente esos son justos, son los justos responderán, y Dios al mismo tiempo le va a contestar. De modo que se asume que el justo debe hacer acciones de misericordia. No sería concebible desde esta perspectiva que el justo no fuera misericordioso, ¿no? Todo esto nos mueve a ver al otro y a ver las necesidades del otro, estar atento por lo que le está pasando al otro, ¿no? Eso es un poco la perspectiva de ser justo, ¿sí?
No es que el Señor me justificó, listo, los demás que revienten, que se las arreglen o que el Señor trate con ellos y yo no me meto para nada en su vida. No, justamente el justo está atento a ver la necesidad y cómo resolverla, cómo paliarla mínimamente, ¿no? ¿A cuántos tenemos que renunciar para hacer esto? Bueno, eso es el Espíritu Santo nos tiene que hablar al respecto. O sea, ¿cuánto está de mi lado hacer, hasta dónde esto es sacrificial para mí? Y entendamos que a la luz de la Biblia, la ofrenda, si no es sacrificial, no es ofrenda, ¿no? De modo que esta acción misericordiosa, si no es sacrificial, no es acción misericordiosa tampoco, porque yo estoy ofrendando parte de mi vida a otro. En el caso del conyugazgo, obviamente, deben estar ambos de acuerdo cuando van a dar algo a otros, ¿sí? Porque si no está, el Señor me tocó para darle una cantidad X de dinero o de ropa o lo que fuere a una persona y el cónyuge se queda ahí, ¿y a mí para cuándo? No, obviamente eso no puede ser nunca, ¿no? Entonces, porque los dos son uno, así que debe haber un mutuo acuerdo, Dios tiene que hablar a ambas partes como para entregar esa acción o hacer esa acción de misericordia. Sin embargo, nuestra cultura ha deformado el concepto de misericordia en dos formas muy fuertes. En primer lugar, como lo hemos dicho más de una vez, lo ha transformado en un asistencialismo, ¿sí? Entonces la misericordia es darle a otro lo que necesita. Tiene hambre, le doy de comer, tiene sed, le doy de beber, está desnudo, le doy vestido, etcétera, etcétera. Lo que parecería que lo avala el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Lo que terminamos de ver. En segundo lugar, ante la institucionalización que se hizo en la iglesia, entonces la institución tiene que organizar este tipo de actividades. Y esto va de mano de 3 o 4 que organizan y los demás colaboran, acoplan, dicen amén mínimamente, pero queda todo a nivel institucional. O sea, la iglesia va, pero si va o no va y a dónde va y cuándo va, yo quizás no me entero. Yo no tengo en contacto con la persona en sí, con necesidad, sino delego a otro en nombre de la institución que hacer ese acto de misericordia. Nosotros podemos ir que lógicamente por practicidad, algunos hermanos escogidos por los líderes vayan y en nombre de la iglesia, en nombre de la institución, vayan a mostrar misericordia. Pero no es lo que dice Mateo 25 eso, porque ahí dice que vemos que los justos hablan. ¿Cuándo yo? ¿Cuándo él? ¿Cuándo nosotros te vimos vestir, te vimos desnudo, te vimos hambriento, te vimos sediente? O sea, habla a nivel personal, no a nivel institucional. Habla de que cada uno, a ver, yo cuándo te vi desnudo, cuándo te vi en necesidad, cuándo te vi preso, cuándo te vi enfermo. ¿Qué? Y te di esto, y hice esto, te visité o lo que fuere. No es una cuestión institucional, es una cuestión personal. La misericordia no es algo que deba institucionalizarse. Es decir, que un grupo de personas forman un equipo, eligen un representante y hacen ese acto de misericordia y lo aplican a todos los miembros del equipo. Está bien que en ciertos casos puede darse, como fue el caso el tema de los ositos y demás, ¿no? Que fuimos y claro, no pueden viajar todos y cada uno con su osito. Pero sí cada uno puede participar y bueno, ahí sí se delega a una persona o 2 personas, lo que fuere, que vaya una comisión que vaya, porque lo otro es un poco también complicado, ¿no? Entonces la acción de misericordia es individual o, si se quiere, por familias, porque Dios entiende a los seres humanos no por individuos, sino por familias, ¿no? Y si bien esto es entendido, aunque no siempre practicado, esto no es un detalle menor, porque un justo debe saber cuál es su responsabilidad. El Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo hasta que expreses a Cristo.
O sea, si uno no expresa a Cristo y está cómodo, tendría que revisar algunas cosas básicas de su fe, o diría más en foco, de su conversión, porque el Espíritu Santo lo que hace es manifestar a Cristo. Y no vamos a decir que Cristo no fue misericordioso, ¿sí? O sea, la misericordia está en la naturaleza propia de Dios. Y si Él es la imagen perfecta del Dios invisible, la imagen visible, entonces Él expresó siempre misericordia. Y nosotros, por el Espíritu Santo, somos aquellos que tenemos que manifestar a Cristo, manifestar esa misericordia. Uno debe expresar a Cristo, cada uno de nosotros debe expresar algo, una faceta de Cristo. Él se vació completamente en la cruz, de Él salió sangre y agua, de Él salió su iglesia, de Él salimos nosotros. Así que eso implica que así como Él expresó en su momento misericordia, nosotros también expresamos o debemos expresar misericordia. Ahora quiero que profundicemos un poco más en el hecho de hacer misericordia. Es cierto que la situación puntual nos puede sacudir y así llevarnos a ser muy tocados en el espíritu, en nuestros corazones, en nuestras emociones, a ver una persona sufriente. Ustedes ven que en algunas películas dice, cuidado, hay exposición a escenas muy violentas que pueden afectar a las personas, sobre todo a los chicos, ¿no? Pero también a personas sensibles, ver sangre y todas esas cosas, entonces afecta la imagen a la persona, por así decirlo, a mí me ha pasado, darme vuelta y ver un rostro deformado por X razón. Causa un impacto, obviamente, ¿no? O sea, no es espiritual, sino es fuertemente emocional porque uno espera ver algo y ve otra cosa, ¿no? Y algo algunas veces muy doloroso, ¿no? Porque uno empieza a sentir empatía, cómo sufre por esa enfermedad, por esa dolencia, por esa deformación, lo que sea, cómo sufre la otra persona. Entonces uno se siente tocado, ¿sí? Entonces, uno puede ser sacudido y actuar almáticamente, de modo que no podemos, sino satisfacer esa situación puntual. O sea, manoteo algo, pero trato de resolver. No está mal. Pero eso lo puede hacer el mundo también. Por eso no digo que no lo tengamos que hacer. Sí lo tenemos que hacer. Pero eso lo puede hacer el mundo. ¿Qué más nosotros podemos hacer? O sea, porque el mensaje está dado para la iglesia, no para el mundo. El mundo ciertamente muchas veces aparecen acciones de misericordia, colectas y kermeses, rifas, como para dar a una sociedad, para dar a este o aquel. Eso lo puede hacer el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre mundo e iglesia? En el acto de misericordia en sí. ¿Cuál es la diferencia entre actuar almáticamente y actuar en el espíritu en cuanto a una acción de misericordia? Una cosa es ver cómo trabaja la misericordia en el alma y cómo trabaja la misericordia en el espíritu. Y nosotros tenemos que entender esto porque esto se abre una dimensión completamente diferente, se abre toda una atmósfera de gobierno y mucho más provechosa tanto para el que da misericordia como para el que recibe misericordia. Porque el que recibe misericordia en forma almática o en forma física, propiamente dicho, llévole un plato de comida, ¿sí? Forma física. Queda ahí porque su situación no cambia por darle un plato de comida. Te das cuenta que está satisfaciendo el momento, que si bien puede ser acuciante, pero no resuelves el problema. Una persona está muy dolorida, le puede dar una palabra, un consejo, sí, ay, gracias por tu palabra. Pero termina eso y vuelve, o sea, se pasa la memoria, se borra la memoria de eso y la situación sigue igual, no cambió. El que tiene la posibilidad de cambiar la situación es el espíritu, ni el cuerpo ni el alma, es el espíritu. Y ahí está la gran diferencia entre manifestar misericordia almáticamente y manifestar misericordia espiritualmente, que le incorpora, que añade a lo anterior, ¿no? Le suma. Si alguien tiene hambre y le doy un plato de comida, está bien, te lo va a agradecer. En una de esas te va a decir, Dios te bendiga, gloria a Dios.
sí, una manifestación, y está bien porque glorifica al Padre. Jesús mismo dice hacer buenas obras para que la gente glorifique a Dios, y eso lo glorifica de alguna manera. Pero no le cambió la situación. O sea, Dios puede cambiarla así, ¿no? Pero en principio no le cambió la situación. Lo que va a pasar es que mañana va a ocurrir exactamente lo mismo, o va a tener la misma necesidad, o más, ¿no? Entonces eso se tiene que sostener permanentemente mientras que dure esa situación. Evidentemente, en el caso del plato de la comida, como les dije, no le va a resolver el problema a largo plazo. Y insisto, no digo que esté mal, solo que no resuelve el problema a largo plazo. Ese es el típico asistencialismo. Uno asiste a la persona en su necesidad, pero no resuelve el problema de la persona. Ni lo resuelve el plato, ni lo resuelve uno dándole el plato. Una cosa más perversa al respecto es usar esto para mantener a la persona en estado de necesidad, haciéndole creer que esto es todo lo que se puede hacer por esa persona. Eso ya es una manipulación perversa, un control y una esclavización de la persona para decir, mirá qué bueno que soy, pero te dejo en esa situación permanentemente. O sea, hay un doble mensaje en esto, ¿no? Estoy mostrando una carita de misericordia, pero en rigor no oculto los colmillos, porque que busca que esa persona esté en esa condición, porque de alguna manera me conviene. Y me conviene que vean qué bueno que soy, que yo constantemente le estoy dando un plato de comida, ¿no? Eso es mantenerlo en estado de necesidad, dependencia permanente, y si uno se pone a pensar, es una esclavitud encubierta y perverso en esencia, ¿no? Un sistema perverso, que de alguna manera, en cierto sentido, esto es en lo que se ha vuelto la medicina, por ejemplo, ¿sí? No te resuelve el problema, te mantiene como para que seas un cliente permanente de algunas farmacéuticas, ¿no? Que le conviene, es un negocio. O te enferman y después te dan el remedio para que te sanes. O sea, son esas locuras que vienen propias de la perversión del corazón. Pero el creer que solo un plato de camino, y sigo con este ejemplo, es suficiente desde una perspectiva cristiana, no es muy diferente a lo que puede ser el Estado pagano, ¿no? Mostraría una limitación muy fuerte de parte del trono si es la famosa limosna que estoy dando constantemente para el hoy, pero no hay proyección futura para esa persona y no hago nada para proyectarlo hacia el futuro. ¿Será que el trono no puede hacer más que esto? Pero pastor, también depende de él. Es cierto, depende de la persona de cambiar, pero algunas veces la situación va más allá de lo natural, es sobrenatural y esa persona no tiene cómo salir de ese lugar, no cómo salir de ese pozo, ¿sí? Podríamos llamarlo así. No hay magia. No podemos hacer nada nosotros, lo pongo en forma de pregunta. ¿Podemos hacer algo nosotros para transformar la situación esa, para cambiar esa situación? Esa es la riqueza del reino, porque en el reino sí se puede. En el reino es un reino de luz. Hoy decíamos, todo lo transforma. Bueno, si todo lo transforma, uno manifiesta el reino y de alguna manera eso tiene que cambiar, tiene que transformarse. Si no, sigue siendo asistencialismo. El reino tiene el poder para cambiar, ¿no? Hace un tiempo atrás nos fue revelado que había 4 patas o el gobierno celestial descansaba en 4 patas: una educación, otra seguridad, otra misericordia y otra salud. 4 patas de gobierno. Y es muy importante esto para, si queremos gobierno en el hogar, gobierno en una ciudad, gobierno en una nación, gobierno en la iglesia, tener estos 4 elementos: educación, seguridad, misericordia y salud. Un gobierno que haga esto tiene un horizonte abierto para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque está atacando a puntos o elementos básicos en una ciudad. Ahora, hemos visto justamente el antidiseño de esto,
pero también que es también una perversión de estos 4 elementos, ¿no? No sé si se acuerdan, el año pasado, o el anteaño, ahora no recuerdo. No, el año pasado. El año pasado, cuando estuvimos en Pascua, que fuimos a hacer una acción en Rosario, y junto a Rosario nos fuimos a la ciudad de Ceres, más al norte, en la provincia de Santa Fe. La ciudad de Ceres es una ciudad de base rectangular, pero hecha en forma de pirámide. Uno lo ve de arriba, se puede ver por Google, es una pirámide. Yo hice los cálculos del caso y una diagonal, el 21 de septiembre, o sea, en el solsticio, el equinoccio, el sol corre, cuando sale, corre directamente sin sombra a través de esa diagonal. O sea, algo hecho muy específicamente, armado justamente para darle gloria al sol en este caso, ¿no? Entonces, en el centro de esta pirámide, o sea, las 4 manzanas donde se cruzaban las 2 diagonales, las 4 manzanas céntricas que vendría a ser la cúpula de la iglesia, de la pirámide, dije, mira, ahí debe haber una Ceres escondida. Obviamente había una Ceres a la entrada de la ciudad. Yo dije, no, ahí tiene que estar Ceres. Estuvimos investigando y atrás de un escudo medio escondido, ahí estaba Ceres, ¿no? Pero al mismo tiempo encontramos que en esas 4 manzanas, en un lugar, había un colegio, un profesorado, ahí tenés la educación. En otro extremo estaba la municipalidad, ahí tenés la seguridad. En otro el centro de salud, obviamente la salud. Y en otro una plaza donde estaba San Martín, que habla de la falsa paternidad, ¿sí? Entonces hay una falsa protección, una falsa seguridad, una identidad que no es justamente la identidad de Cristo, ¿no? Entonces era confiar una divinización de quien nos puede proteger. En otras palabras, una falsa representación de la misericordia, ¿no? Dicho sea de paso, les decía que Ceres estaba oculta, pero estaba ahí en la punta de la pirámide. Ahora, en la última escuela que tuvimos, el Señor mostró, en intercesiones previas a la escuela, el Señor mostró que había patas para el gobierno terrenal. Eso que había entrado, esas 4 patas, era para el gobierno celestial, pero ahora mostraba 5 patas para el gobierno celestial. Y ese gobierno celestial estaba basado, en primer lugar, en Miqueas 6:8, que dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar justicia, amar misericordia, andar humildemente con tu Dios. Y entonces ahí tenemos practicar justicia, amar misericordia, andar humildemente con Dios. Pero después añadió, en medio de esa intercesión, 2 patas más que tenían que ver, guardar la unidad, y esta es una, por así decirlo, una demanda que se le pide al presidente, el gobierno terrenal, guardar la unidad y cuidar la semilla. Y eso tiene que ver con los recursos naturales, obviamente, ¿no? Ahora, cuando comparamos estas 2 listas, la de 4 y la de 5, ¿sí? Nos damos cuenta que la misericordia está en ambos, ¿no? Entonces, la misericordia es un conector, es un factor común entre el gobierno terrenal y el gobierno celestial, o recíprocamente. El hacer misericordia es una pata de gobierno de ambos sectores, es una pata que une a ambos sectores, o ambos sectores se unen, gobierno celestial con gobierno terrenal, se unen en el acto de la misericordia, o en el hecho de amar misericordia. ¿Quieres gobernar en lo natural y en lo espiritual? Debes hacer misericordia. Ahora, se ha dicho que el cielo responde a la justicia y la tierra responde a la misericordia. Y es cierto, se espera que los justos se presenten delante de Dios, a la presencia de Dios, se presenten con un gobierno divino, pero al mismo tiempo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste un gobierno
terrenal también de administrar recursos como para dar a otras personas, ¿no? Dios espera que los justos hayan manifestado misericordia. Pero ¿qué quiere decir esto, que haya una conexión tanto del gobierno celestial como del gobierno terrenal en el acto de misericordia? Que en ese momento, cuando hacemos misericordia, el cielo se manifiesta no solo en que uno hace misericordia, eso está registrado en los libros eternos, ¿sí? En la memoria del cielo, sino sobre esa persona también. Tanto el gobierno celestial como el gobierno terrenal se unen en la persona que hace misericordia, pero la persona que recibe misericordia. Se están uniendo ambos gobiernos. ¿Qué aporta el uno y qué aporta el otro? El que hace misericordia, uno está gobernando, administrando los recursos que el cielo, los recursos del cielo que ha recibido, los tiene, los administra favorablemente y está ejerciendo gobierno sobre los recursos terrenales para que esa persona pueda recibir misericordia y sea satisfecha en ambos sentidos. ¿Qué pasa con la persona que recibe misericordia? Bueno, esto es algo revolucionario, lo que escapa a las posibilidades del Estado. O sea, el Estado es Estado, no es iglesia. Entonces puede solamente administrar recursos, y algunas veces no lo hace muy fielmente, recursos materiales, terrenales, que es bueno saber hacerlo, ¿sí? Y de ahí el guardar la semilla, es parte de la buena administración que tiene que hacer el gobierno. Pero no hay espacio para el gobierno celestial cuando quiere hacer esas manifestaciones, comillas, de misericordia, que más es asistencialismo, porque justamente no puede hacer misericordia. Lo único que puede hacer es asistencialismo. Ahí hay tres: practicar justicia, amar misericordia, andar humildemente con tu Dios. La cuarta es guardar la unidad, y la quinta, guardar la semilla. ¿Qué pasa cuando la persona entonces recibe misericordia? Misericordia del cielo. Ambos gobiernos se unen la persona que está dando misericordia y se une la persona que está recibiendo misericordia. Ahora, indiscutiblemente, la persona por excelencia que manifestó la misericordia de Dios es Jesús. Jesús es, podríamos decir, la misericordia de Dios encarnada, ¿sí? Él es la misericordia de Dios, ¿no? Ahora, veamos una definición de parte de Dios, cómo Dios se define a sí mismo, ¿sí? Y ahí vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34, 5 al 7 dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios mismo está diciendo esto. El Señor, yo tengo acá lo puse todo en Biblia de las Américas, pero en la Biblia textual dice Yahvé, Yahvé, ¿sí? El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Acá Dios está haciendo una autodefinición, una definición de sí mismo. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto es muy fuerte, corre un velo de lo que podría ser una falsa concepción de la misericordia. Bueno, que la misericordia te perdona todo porque es amor absoluto. Pero eso es una distorsión, eso es una perversión. Misericordia no es hacer la vista gorda ante cualquier irregularidad, llámese pecado, transgresión, lo que fuera, injusticia. Dios castiga todas estas cosas, no acepta la injusticia, pero al mismo tiempo es abundantísimo en misericordia, clemente, compasivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí dice que en esa misericordia perdona iniquidad, transgresión y pecado, no son lo mismo.
Son tres cosas, son tres palabras diferentes. No son lo mismo. El pecado es básicamente errar al blanco, es típico de la ignorancia. La transgresión es violar un mandamiento dado, o sea, es típico de la rebeldía. La iniquidad es un pecado sostenido en una actitud rebelde o pecaminosa o algo hecho en generaciones anteriores, sostenido o esporádico, pero que al no haberse subsanado esa situación pasa a la próxima generación, a la tercera y cuarta generación, como dice en este caso, ¿no? Entonces es rápido en perdonar, es decir, en remover la acusación que causa el pecado. Esto no quiere decir que remueva la responsabilidad del hecho y sus consecuencias. O sea, no confunda, ahí está el límite de la misericordia. O sea, te perdona, si uno se arrepiente, te perdona, pero el plato roto sigue roto. ¿Puede armar un plato nuevo o crear un plato? Obviamente lo puede hacer, nadie discute eso, pero la misericordia de Dios no es esa perversión de no pasó nada. Sí, pasó algo. Y uno tiene que ser responsable y hacerse responsable por aquello que pasó. Y la misericordia es para que nosotros podamos hacer frente a esa realidad de la responsabilidad personal, saber rendir cuentas al respecto. Y esto explica el segundo mandamiento, ¿sí? Lo tenemos ahí en Éxodo 20, 4 al 6. Dice, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. O sea, ¿a quién muestra misericordia? A los que guardan y aman mis mandamientos. Claro, esto Jesús después va a aclarar que Dios es bueno y hace llover sobre justos e injustos. Lo vimos la vez pasada, ese es uno de los textos que vimos en la última oportunidad, ¿no? Entonces hay claramente un juicio sobre aquellos que desarrollan una falsa imagen de Dios, ¿no? Cuando Dios ya tiene su propia imagen, que es Jesucristo. ¿Por qué Dios no quiere que hagamos imagen? Porque ya hizo Él una imagen, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos que esto es la imagen de Dios, estamos haciendo un ídolo, estamos limitando a Jesús a esto solamente. Digo, no me refiero al celular en particular, aunque también podría ser. De hecho, algunas veces es un ídolo, ¿no? Pasa uno adorando al celular y todos sus elementos por horas. No adora, pero sí que está con el celular, ¿no? Entonces, es una imagen, una falsa imagen que tenemos de Dios y una falsa adoración que estamos dándole. Entonces, toda imagen, que es una concepción mental finalmente, que decíamos, este debe ser mi Dios, toda imagen choca con la imagen que Dios hizo de sí mismo. De hecho, dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios ya tiene su imagen, que es Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza suya, y Él es la imagen de Dios, y Él es misericordia expresada constantemente, nosotros tenemos que expresar constantemente misericordia, y expresando misericordia expresamos a Cristo. ¿Me siguen? No es complicado. Entonces tenemos que manifestar esta expresión de la imagen de Dios. Entonces entendemos o empezamos a entender lo que dice, ahí me lo pasé, lo que dice Mateos 5:7, que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Pastor, no entiendo. Jesús fue misericordioso, pero ¿recibió misericordia? ¿O recibió corona de espinas? ¿O recibió escupidas? ¿O recibió palos? ¿O recibió azote? ¿O recibió cruz? ¿Recibió misericordia? ¿Cómo dice sed misericordiosos? Perdón, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia? Me plantea un problema. Claro, porque nosotros estamos viendo la misericordia desde lo almático, no desde lo espiritual.
Por eso es importante entender la misericordia en forma apropiada y por qué se nos dice que nosotros vamos a ser bienaventurados. Porque si recibimos lo que mismo recibió Jesús, claro, nadie quiere ser misericordioso. Porque para recibir azotes, escupidas, golpes, desprecio, cruz, muerte, latigazos y todas esas cosas, no, que lo haga otro, ¿no? Sería la respuesta propia almática, cuando entendemos esto desde la perspectiva almática. ¿Pero qué quiere decir ese texto? Vemos algunos ejemplos de lo que es hacer misericordia sin caer en el asistencialismo y sin manipular a las personas. ¿Y por qué? Vamos a entender por qué uno es dichoso o feliz, bienaventurado, al hacer misericordia. Entonces vayamos primero, vamos a ver 4 historias del Nuevo Testamento, 4 historias. Vayamos a la historia del Gadareno. Todos conocemos la historia del Gadareno, este pasaje aparece en 3 versiones, Mateo 8, 28 al 34, Marcos 5, 1 al 20, Lucas 8, 26 al 39. Pero más allá de las variantes entre uno y otro, hay matices obviamente, algo que es claro, y tomo la porción esta del Evangelio de Marcos, dice, pero Jesús no se lo permitió, o sea, ¿qué pasó? Después lo vamos a ver, el versículo anterior. Dice, el tema, el ex endemoniado dice, Señor, quiero seguirte, permíteme que te siga. Y Jesús dice acá, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Claro, todos conocían a este hombre. Sabían que era el loco que estaba en las tumbas. Sabían que nadie lo podía agarrar. Y ahora, wow, habla como un ser humano coherente, ¿no? Una de las primeras manifestaciones de recibir a Jesús, o un milagro de Jesús, es la pronta decisión del beneficiario a seguirlo a Jesús. O sea, esa persona dice, sí, acepto, por ejemplo, hoy, recibo al Señor, sí, aleluya, gloria a Dios, y después ya no viene más. No recibió a nadie. ¿Por qué? Porque una manifestación, y esto está en varios pasajes, cuando uno recibe a Cristo y realmente se le ha revelado a Cristo, lo único que tiene es pasión por Cristo. Me preocupa a los que han perdido la pasión. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 2. Has perdido el primer amor. ¿Sí? Hay algo que pasó ahí en el medio, que habría que reverlo, pero no es el tema de hoy. Pero el punto es que cuando uno recibe una manifestación como la que recibió este Gadareno, él está consciente de cómo era y ahora cómo está. Está en su cabal juicio. Se le ajustaron todos los jugadores que tenía en la cabeza, mal, flojos, ¿no? Todos los tornillos. Entonces, ahora quiere seguirle a Jesús, y entendamos que en aquel tiempo seguir a Jesús era ponerse una soga al cuello, ¿sí? O un poquito después de este evento, era ponerse una soga al cuello, ¿no? Seguir a Jesús no es asistir a cultos dominicales. Eso lo puede hacer hasta el diablo. O sea, no vengan con el cuento, yo vengo a la congre y soy cristiano. Bueno, es algo, no estoy diciendo que sea la definición de cristiano, pero una manifestación de su fe en el Señor es adorar como cuerpo, entender el concepto de cuerpo, adorarlo, recibir su palabra, alimentarse, hablar con los hermanos, dar testimonio, etcétera, etcétera. Es parte de la vida cristiana. Es algo que el Espíritu Santo empezó a hacer en la vida y tiene esa necesidad de compartirlo, de hacerlo. En ese caso era seguirlo. En el caso del Gadareno, en el caso del primer tiempo, era literalmente seguirlo, era dejar todo y caminar con él a donde él fuera. O sea, a ver, Jesús mismo dice, yo no tengo un lugar donde descansar la cabeza. Y los discípulos iban con él, iban de un lado, iban del otro, salían, lo seguían al Señor. Eso era seguirlo al Señor, físicamente, literalmente. Y después,
que él partía era hacer, después que él partía, que resucitaba y que ascendía a los cielos, era, previa venida del Espíritu Santo, es seguir las directrices del Espíritu Santo. ¿A dónde? A donde Él te diga. Pero a donde Él te diga. Pero a donde Él te diga. Como Él te diga. En la forma que Él te diga. Todo es depender del Espíritu Santo. Entonces, permite que me te siga. Mira qué fuerte es esto de cómo siente agradecimiento este gadareno ex endemoniado. Te sigo. No importa las consecuencias, te sigo. ¿Cuánto podemos decir eso nosotros actualmente? ¿No? La iglesia de Occidente sobre todo. No era algo fácil. Hablaba de desarraigo y de vivir para Dios. Y en aquel tiempo, dentro del contexto romano, si te agarraban al circo de los leones, ¿no? Entonces la cosa era más complicada. Pero para este ex endemoniado, Jesús tenía otros planes, ¿no? En el versículo 19 Jesús le da una instrucción específica y bien clara, que fuera a los suyos, a sus familias, la ciudad, y le contara a ellos cómo Jesús, las grandes cosas que Dios había hecho con él, liberación, y cómo tuvo misericordia de él. La misericordia de Dios, fíjense que dice, estaba sentado vestido. La misericordia de Dios se habrá manifestado en esa vestimenta que le pusieron. ¿Ese habrá sido el gran acto de misericordia de parte de Dios, o de Jesús, o de sus apóstoles, de sus discípulos? Hubo una manifestación de misericordia de parte de Jesús. Ahora tenía que proclamar eso. En el versículo siguiente muestra cómo él obedeció. Repitan, obedeció. Más fuerte, con más convicción. Obedeció. Y si el Señor tuvo misericordia de ti, puntual, cada uno de nosotros, ve y cuéntalos a los tuyos, a tu barrio y a tu ciudad, cómo Dios tuvo misericordia de ti. Ahora repetí, obedeceré. Lo hizo un ex endemoniado, lo puedes hacer tú. ¿O no? No están muy convencidos. Pero ¿habla el Evangelio o no habla? O sea, si él obedeció, yo tengo que obedecer también. Esa es la actitud del visitado por la misericordia de Dios, ¿no? Ahora veamos qué pasó con este ex endemoniado. Veamos lo que dice el mismo pasaje, unos versículos antes. Dice, y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido, y en su cabal juicio, y el mismo que había tenido una legión, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de la misericordia de Dios, finalmente, porque fue la manifestación de la misericordia de Dios que los hizo arrugar completamente a toda esta gente que se aprovechaba de él y aprovechaba el bruto negocio, 2.000 cerdos, el bruto negocio de cerdos que tenían en la región. Era una región pagana, no eran judíos. El ex endemoniado estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Antes estaba en las tumbas desnudo y golpeándose con piedras y nadie lo podía sujetar. Y si lo ataban con cadenas, rompía las cadenas. ¿Sí? Ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Démonos cuenta que hubo un cambio profundo por el hecho de que Jesús mostró misericordia hacia este hombre, ¿no? La manifestación de la misericordia implicó un ejercicio de poder, gobierno del cielo. No fue vestirlo solamente. Fue un gobierno del cielo que se manifestó sobre esa persona. Tenemos esa posibilidad nosotros. Marcos va a decir al final, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, echar fuera demonios es parte del ejercicio de la misericordia para sacar a la gente de ese estado de postración, de esclavitud, de desnudez, etcétera, etcétera. Hay un demonio, hay que sacarlo. Hola, están ahí, ¿no?
Así que esto va más allá de darle una palabra de consuelo al endemoniado, que poco le iba a servir, o regalarle vestimentas al endemoniado, le iba a romper todas si vivía desnudo. La misericordia manifestó sacándole de la cárcel espiritual en la cual estaba. Notemos que estaba entre tumbas, vivía en un ámbito de muerte, pasó de muerte a vida, ahora estaba sentado hablando con Jesús, en su cabal juicio, dice, ¿no? ¿Quién le habrá dado las vestimentas? Pues estaba vestido. ¿Quién le habrá dado las vestimentas? Probablemente los discípulos mismos, porque decía en otro lugar, si tenés 2 túnicas, da una, listo. Ahí le estaba dando una túnica, pero no, era parte del paquete. Pero si yo le doy una vestimenta solamente, no le resuelve el problema. Lo libero y ahí lo he visto. Y la vestimenta sabemos que es algo espiritual también, o sea, está la parte física, obviamente, estaba desnudo físicamente, pero estaba desnudo porque estaba en pecado. Fue liberado y fue vestido de Cristo. Entonces nosotros tenemos que vestirlo, sí, tenemos que darle el ropaje, pero tenemos que vestirlo de Cristo. Para vestirlo de Cristo hay que sacarle los demonios. Eso es misericordia. Hola. Vista desde el espíritu, no vista desde lo natural, de lo almático. El darle vestimenta no soluciona el problema. Y eso no fue, esa sería la parte almática que tiene su peso, que tiene su valor. O sea, está todo desnudo, bueno, andate, conseguiste una tienda por ahí y te compras una ropita. No lo mandó así a la ciudad, lo mandó vestido y en su cabal juicio. Pudo establecer un diálogo sensato con quien antes, el que antes se lastimaba golpeándose con piedras, ¿no? Entonces, a la luz de esto, vemos que la misericordia produjo un cambio radical en su vida. Y en un rato vamos a ver algo más que sucederá y lo vamos a entender con otra historia más. Pero está ahí también. Pero por de pronto, el cielo y la tierra se unieron en su vida, el gobierno del cielo y el gobierno de la tierra, y él fue a evangelizar a la ciudad, al punto tal que después cuando pasa nuevamente Jesús, la gente saca a los enfermos a visitar. Una ciudad que antes rechazó a Jesús, ahora sacaban a los enfermos para que el Señor los sanara. ¿Quién produjo eso? ¿Quién hizo eso? El ex endemoniado. Vamos a otra historia, también conocida, la historia de Bartimeo, ¿no? Aparecen varios pasajes, Mateo 10, 46, 52, Lucas 18, 35 al 43, y vamos a ver el pasaje de Marcos, particularmente Marcos 10, 46 al 52. Bueno, ahí me falta el 52, ¿no? Lo que pasa es que creo que no me entraba todo, ¿no? Sí, me entraba todo, pero no puse el 52. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, él se levantó y de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. No le pide una limosna. La gente le daba limosna, porque el alma no puede hacer más que eso, y el físico tampoco puede hacer más que eso. Pero fíjate la visión que tenía este hombre. Tenía más visión, era ciego pero tenía visión, ¿no? Que recobre la vista. Y Jesús dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Este ciego, llamado Bartimeo, estaba junto al camino, escucha esto, estaba junto al camino recibiendo limosna de quien tuviera misericordia almática y le diera la monedita, ¿no? Según la ley era obligatorio dar limosnas porque era una forma de mostrar misericordia hasta donde uno podía desde la perspectiva del alma o física.
Pero ¿cómo manifiesta misericordia el Señor? Bueno, primero sigue de largo ante el pedido de misericordia de mí, pero insiste, y Jesús no es tonto, Jesús estaba escuchando todo esto, y finalmente dice que lo llamen. Bartimeo se saca la capa, va a donde estaba Jesús. Fíjate Jesús no vuelve, no retrocede, no vuelve sobre sus propios pasos. Sí, perdóname, ¿qué me decías? No, que Él venga. Fíjese que Jesús no es para nada asistencialista. ¿Vos querés algo? Vení. Haz el esfuerzo por venir. La gente quiere cruzar de brazos a ver que me venga la bendición. No, llámelo, que venga. Si quiere, que venga. ¿No? Punto número 1. Como les dije, notemos que Él no pide una limosna, pide que lo sane, que pueda ver. Y esto es más que lo que la ley podía hacer por Él. La ley no podía hacer. La ley le decía a la gente, les tocaba el corazón a la gente, denle una limosna al que tiene necesidad de algo. Denle, porque así son buenas obras, ¿no? Bartimeo se atreve a pedir sanidad porque él estaba diciendo hijo de David. E hijo de David era un título mesiánico. O sea, el hijo de David no venía para dar limosnas. El hijo de David venía para manifestar el reino de Dios. ¿Sí? Y la promesa estaba en Isaías capítulo 35, 3 al 6, podíamos leer todo el 35, dice, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes, decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán del desierto y arroyos en el Arabá. Y sigue, o sea, una profecía muy fuerte, y rescato esto por el tema de los ojos se abrirán. Creía que era el hijo de David, los ojos se abrirán con el hijo de David. Si este es el hijo de David, tiene que abrirse los ojos, no voy a pedir una monedita. La ley no decía que con la ley los ojos se iban a abrir, con el Mesías los ojos se iban a abrir. Entonces estaba manifestando una fe justamente en el Mesías. Entonces, Isaías habla de un tiempo de redención y Bartimeo dice, este es el hijo de David, este es el Mesías. Acá está la solución para mi vida. Lo decía por fe, claro está, ¿no? Y Jesús vio esa fe y dijo, hágase como has creído. Listo, no hay más vuelta. La fe es lo que te da apertura al mundo espiritual. Pero de nuevo, la respuesta de Bartimeo, en el último versículo. Fíjate que dice, vete en paz. ¿Qué hace Bartimeo? Lo sigue por el camino. Antes estaba al lado del camino con su ceguera. Es sanado y va por el camino con Jesús. Repitan, lo seguía por el camino. Repítalo con más ganas, hermano. Bartimeo lo seguía por el camino. Repite, si el Señor mostró misericordia por mí, no me voy a quedar sentado al lado del camino, sino que lo voy a seguir, me voy a mover. Él estaba estático al lado del camino a ver si alguien manifestaba una misericordia almática, pero viene Jesús, manifiesta el reino de Dios sobre su vida y él empieza a caminar, empieza a moverse. Una persona que está quieta, estática, me parece que no recibió misericordia de Dios. O la recibió y no se percató de la situación. Porque este ex ciego ahora estaba en una forma dinámica, ya no estaba más sentado al lado, estaba en el camino y andando en el camino. Hola, ¿están ahí, no? En este caso, como la anterior, y ahora van a entender otra cosa más de la anterior, el que recibe misericordia cambia de posición.
La misericordia, la persona impactada por la misericordia de Dios, gobierno celestial y terrenal unidos en esa persona, por causa de Cristo obviamente, unidos, cambia de posición. El otro que estaba entre las tumbas ahora está predicando el reino de Dios. Este que estaba sentado en el camino, paralizado ahí en el camino, ahora caminando en el camino. El que recibe misericordia de Dios cambia de posición. O, dicho de otra manera, la misericordia te cambia de posición. No lo puede hacer la misericordia almática esa. No lo puede hacer la limosna, no le puede hacer una camiseta que le compras, un sanguchito que le compras. Eso no le cambia la posición. La misericordia de parte de Dios, el reino de Dios establecido, eso te cambia de posición. Y la iglesia está justamente para eso. Para cambiar de posición a las personas, si es que el reino de Dios se manifiesta en la iglesia. Si le doy un plato de comida, no cambio la dinámica de esa persona. A lo sumo puede seguir viniendo a buscar el plato de comida, pero no buscan nada más. Se necesita algo más, se necesita el gobierno celestial que baje a su vida, que el gobierno de quien está en la tierra se manifieste poderosamente. Ambas cosas se tienen que unir, tanto en uno que da misericordia como aquel que conscientemente recibe la misericordia. Tercer ejemplo, la historia del muchacho epiléptico. ¿Se acuerdan del muchacho epiléptico? 38 años. No. La pregunta es, ¿se necesita fe para recibir misericordia? Bueno, en el caso de Bartimeo, sí, hágase como has creído. O sea que se requiere fe. No es algo automático, buenos días, dale, tírame acá, tírame allá. No es así. Él creyó, hijo de David, hágase como has creído. Hay fe ahí. Hay fe en acción. Grito eso y pido eso porque yo sé a quién se lo estoy pidiendo. Hay promesa, hay fundamento bíblico para pedir eso. O sea, hay fe. Entonces se necesita fe, por supuesto. Y esa es la que hace la diferencia entre la misericordia y el asistencialismo, la fe. Porque te abre la puerta a otra dimensión. La misericordia te saca del lugar de postración y te pone en movimiento, te cambia de posición. Esto es lo que vimos recién. El asistencialismo es un engaño porque nunca te saca de ningún lado, al contrario, te mantiene esclavizado. No te da ninguna posibilidad de progreso, de satisfacción, de crecimiento, de desarrollo a largo plazo. O sea, ves el hoy, ves el sanguchito, ves esto hasta que se te ensucie o se te rompa y después tenés que seguir lo mismo. O sea, no hay posibilidad de salir de ese estancamiento. Te ciega, además, te ciega la posibilidad de ver a Cristo como solución. Entonces uno dice, bueno, Dios te bendiga porque por el plato de comida que me das, pero ¿es eso solamente la bendición de Dios? O sea, aún la actitud almática nuestra puede limitar la concepción de Dios que tiene esa persona, que debería tener esa persona, porque no ve más que hacia allá que el plato de comida. O sea, nosotros estamos limitando la imagen de Dios porque la reducimos a lo almático. ¿Lo ven? Están ahí, ¿no? No se me duerman. Entonces el asistencialismo te mantiene pobre, miserable, derrotado, esperando siempre las migajas de los otros, siempre con ese sentido de víctima, con todo lo que implica en la psicología personal. Porque es puramente almático. Por lo que ya hemos visto, el asistencialismo es un chupete finalmente, una mamadera, ¿sí? Pero te mantiene endemoniado y enfermo, pobre y miserable, y mendigando, en un estado de subhumanización. Ahora, ciertamente no hay gobierno ahí, ¿no? Miremos este caso del hijo de Bartimeo, ahí se me escapó un poquito, pero estoy leyendo el texto, bueno, son dos partes. Marcos 9, 14 al 29, dice, ahora bien, miremos otro ejemplo, no. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos, con los discípulos. Enseguida
están bajando del monte de la transfiguración, ¿no? Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él y le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Le pregunta esto a los discípulos. ¿Qué discutís con estos escribas y fariseos y demás? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre se apodera de él y lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, del chico y del padre, y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba a la multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría decía, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Cuando entró Jesús a la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él le dijo, esta clase no puede salir sino con oración. Para mostrar misericordia se necesita fe. Creo que acá el pasaje es bien claro. Mateo 17:20, fíjate que dice, un Mateo que pone el pasaje de Mateo. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Hay veces que para mostrar misericordia hay que remover montes, y para remover montes necesita fe. El monte es una figura de gobierno. Este muchacho epiléptico, desde su niñez, dice la palabra, tenía montes, tenía estructuras de gobierno perverso, maligno, dentro de su vida que lo estaban controlando, que lo estaban destruyendo. Un gobierno demoníaco, ¿sí? Que lo arrojaba al fuego y al agua y lo quería destruir, ¿no? Requería fe para remover esa autoridad que estaba azotando esa vida. Y dice que Jesús expulsó al demonio y el muchacho quedó curado desde ese momento. Y nuevamente él estaba tirado por el demonio y estaba, lo tiraba sobre el fuego, lo tiraba sobre el agua, pero cuando Jesús lo sana, lo levanta y está de pie. De estar tirado en el fuego, en el agua, consumiéndose, a estar de pie delante de Jesucristo. La misericordia te cambia de posición, te levanta. Te sana, te libera de montes, para que esté Sión en tu corazón, no esos montes perversos. Continuamente el demonio lo tiraba para destruirlo. Entonces lo saca la misericordia, que es un ejercicio de la fe, te saca de un estado de postración a estar de pie con el Señor. La misericordia te cambia de posición. Repetí conmigo, para ejercer misericordia necesito fe. No tengo que estar en discusiones como los discípulos. Los discípulos estaban discutiendo con los fariseos y hacer disquisiciones teológicas, no, porque no, lo que pasa es que este demonio sí está de la juventud y algunos tienen la particularidad. Son todas tonterías teológicas ahí. ¿Por qué no ejerce la fe y lo sacás de una vez por todas? ¿No? Decir, tengo que reprender al demonio. ¿Sí? Lo que tiene postrado, lo que lo tiene postrado y lo quiere destruir. Eso es ejercer misericordia, es manifestar misericordia, sacarle al demonio que lo está destruyendo. Hay un demonio que lo está destruyendo.
Entonces misericordia es un poquito más que dar un plato de comida, que está bien, vuelvo a repetir, no está mal. Pero eso lo puede hacer cualquiera. La iglesia puede hacer algo mucho más que eso, que es manifestar el reino de Dios. Cuarto ejemplo. Antes habíamos visto, en el caso del epiléptico, el padre que pedía por el muchacho. ¿Sí? Ayúdanos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Acá vemos una mujer con su hija que también pide por lo mismo. Qué interesante el paralelo entre ambas, ¿no? Pero aparentemente en el caso del hombre epiléptico, ¿sí? El hombre epiléptico era creyente, era judío, estaba en medio de ellos. En caso de esta mujer, la sirofenicia, era pagana, ¿sí? Leemos el texto de Mateo 21, ya me pasé. Mateo 15, 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón, esa región de Fenicia, de donde venía Jezabel, ¿sí? Y aquí una mujer cananea, no era judía, cananea, que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Tenía discernimiento, sabía que había un demonio que la estaba atormentando. Pero él no le respondió palabra, y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Él respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Nuevamente el tema de la fe, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque era pagana ella. Grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. La fe no opera exactamente de la misma manera que en el caso anterior. Acá habla de una perseverancia, ¿sí? Jesús mismo le dijo, no, estoy llamado para los hijos de Israel, no me vengan con estos paganos. Además, perros, animales inmundos. Lo dice cariñosamente, perrillos. Pero el punto era que era una perra. Y acá habla de perseverancia, sí, pero... Y muestra ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Jesús aparentemente muestra indiferencia por ella, pero ¿por qué? Porque le dice, Señor, hijo de David. Jesús, hijo de David, un título mesiánico. ¿De dónde escuchó esta mujer cananea, pagana, este título? Lo está repitiendo porque recibió un rema particular de Dios. Si lo repite porque todos lo repiten a la primera palabra así de freno, se cansó. ¿Por qué? Porque yo hablo porque otros lo dicen. Entonces, como aquellos que van a tocar el bombo y no saben por qué están tocando el bombo. Pero la insistencia de Jesús, o sea, el freno que le puso Jesús y la insistencia de ellos, acá hay algo más. Porque nunca antes, recién en el capítulo 16 de Mateo, Jesús le va a decir a Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente. Pero acá en el capítulo 15, una pagana está hablando esto. ¿De dónde salió esto? Evidentemente Dios le habló a esta mujer. Había un rema de parte de Dios. De nuevo, esta mujer pide misericordia por su hija. Y fíjate cómo lo cambia de posición, porque esta mujer se consideraba una perra. A la mesa, a los pies, a las patas, a los pies de las patas de la mesa, esperando que caiga una migaja. Pero Dios la saca de esa posición. Jesús la saca de esa posición. Vos no sos más perra. Vos sos una hija de Dios.
Vos no tenés que estar comiendo de las migajas que caen. Vos no sos una esclava de los hombres. No sos una esclava de la religión. No sos una esclava de la tradición. No tenés una maldición puesta por los judíos sobre tu vida. Vos tenés fe. Hágase como es querido. La hija se sanó. A ella la levantó de esa posición de postración, de vasallaje, de esclavitud, de humillación que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es hacer misericordia? Por un lado, entendemos que es un conector entre cielo y tierra, lo vimos, porque conecta el gobierno celestial con el gobierno natural o terrenal. Une toda la provisión del cielo con toda la que ésta trae sobre la tierra, para que la tierra la reciba, para que se une cielo y tierra. Y a diferencia de los que son los gobiernos terrenales, con sus diferentes políticas caídas siempre, que no pueden pueden tener gobierno celestial, espiritual, no pueden tener ese gobierno, ¿no? Lo que pueden hacer es el antidiseño, es traer el gobierno de los principados y potestades que están en el raquía para gobernar sobre la tierra, que es lo que quiere hacer la política. Lo hace por medio de brujos y hechiceros que los tienen al lado y algunas veces en la misma casa de gobierno, que hagan sacrificios para tener más poder. Pero están consultando al raquía, a donde están las entidades caídas, para tener esa visión misericordiosa que es asistencialismo, ¿sí? Para tener la gente en esclavitud, pero yo me mantengo en el poder. Y le hago creer que soy muy bueno, ¿sí? Eso es traer esclavitud y control sobre la gente, ¿no? Y esto para cualquier sistema político y cualquier promesa de campaña que se haga, ustedes saben que es totalmente engañosa y falsa, mentirosa. Para el mundo, la misericordia es satisfacer las necesidades de carácter temporal, pero con muchas limitaciones, ¿no? No resuelve el problema de base, no lo puede hacer. O sea, pone paliativos, pero que siempre son insuficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema en esencia y básico es espiritual. Pero el gobierno del cielo, introduciéndose en la tierra, sí puede resolver. Es lo que otras veces hemos hablado como el kairos de Dios. O sea, la eternidad de Dios irrumpe en la espacio-temporalidad del hombre y saca al hombre de ese lugar y lo posiciona en otro lugar. Sacaste de mi vida del lugar angosto, de la angustia, y pusiste mis pies en lugar espacioso. Te saca de ese momento. Ahí está la misericordia de Dios. Te saca de ese lugar de angostura, de angustia, y te pone en lugar espacioso. Te pone en un ámbito de eternidad. Te saca del laberinto y te pone en la... Bueno, estaba pensando en la vía pública. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en la cárcel, viene el ángel, lo saca y lo deja en la calle. Y va y después toca la puerta ahí en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué habilita todo esto? La fe. Tiene que haber fe en el que hace misericordia. Tiene que haber fe en el que recibe misericordia. ¿Por qué? ¿Querés que te dé esto? No, en rigor no quiero. ¿Te das cuenta? No sabe ni qué quiere. Pero si no sabe qué quiere, no tiene una fe mínima. Vive para sobrevivir, pero no sabe, no tiene proyección. Ahora, ¿Dios puede actuar así? Sí, Dios puede actuar siempre. O sea, no le pongamos la limitación a Dios. Pero por lo general se necesita fe en el que imparte misericordia, pero también el que pide o recibe misericordia porque sabe de quién lo está pidiendo. No le está pidiendo al hombre, del hombre vas a recibir hombre. Plata y oro no tengo, lo que pide es una limosna. Plata y oro no tengo, lo que tengo te doy. Y no le dio ni plata ni oro. Le dio todo el depósito que había puesto en él. Entonces, a ver, ¿qué está pidiendo la persona? Y ahí vos te das cuenta. Vos te das cuenta ahí toda la misericordia de Dios, ¿no? Porque, a ver, plata yo no tengo. Chao, muchacho. Ponete las pilas. No es así tampoco. Dios puede obrar, pero el punto es qué es lo que está pidiendo Él, de quién lo está pidiendo. ¿Lo está pidiendo del hombre o lo está pidiendo de Dios? La fe tiene que ver con eso, del que está pidiendo misericordia. Porque si no está pidiendo asistencialismo. Entonces nosotros, ahí, si le seguimos la corriente a esa persona, no vamos a hacer otra cosa que lo que hace el gobierno pagano. Trabajar almáticamente. Está bien, bueno, sí y no. Porque puede
la persona puede tener una muy pobre imagen de Dios y del reino de Dios. Y algunos no quieren aceptar y prefieren asistencialismo, no quieren salir de la enfermedad, porque la sanidad implica compromiso. No me sigas, ahora ve y anda a predicar el evangelio para allá. No, pero yo quiero, no, anda a predicar el evangelio. Decí cuán grandes cosas hizo el Señor por ti, cómo tuvo misericordia de ti. Andá a decirle a toda tu comarca, a tu familia que te vendió acá por un par de cerdos. Claro, es que la sanidad implica compromiso. Si vos estás ciego, ya no podés estar mendigando como ciego. ¿Con qué razón ahí? Porque siempre hice esto y ahora lo único... Claro, si vos sos sano, ahora tenés que aprender mínimamente un oficio para sostener tu vida. O sea, se cambia completamente la historia de tu vida. Ya no podés estar mendigando de otros, ahora tenés que tener compromiso. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, recibe compromiso, recibe una comisión de parte de Dios. La pregunta, ¿la estamos haciendo? ¿O nos gusta vivir en la mendicidad espiritual? La misericordia de Dios te saca de ser un perrillo que mendiga migajas de pan para ser un elegido y sentarte en la mesa del rey. Es una diferencia. No es automático, necesita revelación, se necesita caminar en esa fe revelada. Quizás haya mucha resistencia, pero el que tiene fe vence todo tipo de resistencia. Entonces, ¿por qué uno es bienaventurado si es misericordioso? Porque esa misericordia manifestada va a venir sobre tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Date cuenta cómo te cambia totalmente el panorama de lo que era el concepto de misericordia, porque bueno, si lo vemos en Jesús, lo que le pasó por ser misericordioso a Jesús. Es que no está hablando de eso. No está hablando de lo físico, de lo almático, no está hablando de eso. Está hablando de lo espiritual. ¿Y qué pasó con Jesús? Cambió de posición. Hasta el humillarse hasta lo máximo, hasta lo sumo, hasta muerte y muerte de cruz, le dio el nombre arriba de todo nombre. ¿Recibió o no recibió misericordia? ¿Te das cuenta que cambió completamente su posición? Pasó de ser alguien como ángel que vino, ¿sí? Hecho semejante a los ángeles, a ser hijo de Dios con poder. No dependía de nadie. O sea, si la misericordia cambia la posición del que la recibe, también va a cambiar tu posición. ¿Por qué? Porque vas a recibir misericordia. Notemos ahora esto, con este sentimiento, Jesús es la misericordia personificada y nosotros tenemos que manifestar esa misericordia. Jesús nunca hizo asistencialismo, nunca. Siempre proveyó desde lo espiritual para la necesidad de la persona. Esto implicó, esto se complementó con lo físico, ¿sí? ¿Recibió misericordia? Sí la recibió, no desde el punto de vista almático, no desde el punto de vista temporal, no desde el punto de vista terrenal. Pero ahora Él tiene el nombre arriba de todo nombre. Ahora Él está sentado en los celestiales. Antes estaba caminando en la tierra, cambió de posición. Ahora está sentado en los celestiales. Está gobernando y nosotros fuimos ascendidos para gobernar con Él. Ahora, si hay cambio de posición en nuestras vidas por causa de hacer misericordia, imagínate cómo crecemos espiritualmente por hacer misericordia. O sea, cuando uno empieza a manifestar el reino, empieza a desarrollar autoridad espiritual y uno va creciendo espiritualmente en autoridad. Entonces cambias de posición. No sos el simple, el Señor me puso en este asiento de la iglesia, ya tiene mi nombre grabado, y aquí nací y aquí voy a morir hasta que parta el Señor. Vos tenés que hacer misericordia, tenés que manifestar el reino de Dios y vas a ver cómo el Señor te va a sacar de ese asiento y te va a poner en asientos espirituales mucho más altos. Vas a recibir misericordia. Entonces eso nos afecta a nosotros. Por el hecho de manifestar misericordia, nuestra posición espiritual va a cambiar y eso se va a reflejar en la tierra, ¿sí?
Decíamos que la tierra responde a la misericordia, El cielo responde a la justicia, la tierra responde a la misericordia. Estamos sobre la tierra, pero también estamos sentados en los celestiales. Unión. ¿Por qué? Porque la misericordia une ambos, gobierno celestial y gobierno terrenal. Ejercemos gobierno terrenal, pero también gobierno celestial. Nosotros somos conectores cielo-tierra por la justicia de Dios que está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Justicia nuestra. Así al ejercer misericordia, al ver la gracia de Dios liberada por nosotros, la tierra recibe ese impacto, la tierra nos reconoce. La tierra nos reconoce como gente enviada de Dios, como agentes de reconciliación. La tierra pasa a ser sanada de cautividades, no solamente ahora las personas, la tierra empieza a ser sanada de cautividades. La Biblia dice, la tierra, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa, para pasar del estado de corrupción, de decaimiento, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra tiene que reconocer. ¿Y cómo lo reconoce? Cuando hacemos misericordia. Y esto va en paralelo con otra cosa que dice Pablo, y con eso termino. Gálatas capítulo 6, 8 al 10 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Notemos el tema de sembrar en la carne y sembrar en el Espíritu. Hacemos misericordia en la carne, vamos a recibir cosas de la carne. Pero sembramos en el Espíritu, hacemos misericordia en el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu. Entonces, hacer misericordia es hacer que la gente cambie de posición. Lo otro es adicional. Lo central para nosotros es que la persona, no solamente predicarle el Evangelio y hacerle repetir la oración, hermano, eso tiene que haber un cambio de posición espiritual, desde la situación de postración, de dominación, de esclavitud, de bajeza, de desesperanza, etcétera, hasta una posición, no, acá yo voy con todo, ¿sí? Al punto de dejo todo y sigo a Cristo, a donde tú me llames, con todo un fuego, con toda una pasión. Ahí cambió la persona. Después ponerle la túnica, que va a ser una figura profética, vestimenta de Cristo, le das alimento, le das el pan, es alimento, le das de beber, es figura profética, todo es figura profética. Todo lo que aparece ahí en Mateo 25 son todos elementos de Cristo. Está bien, está lo físico, ciertamente, pero entendé que la vestimenta es vestirse de Cristo. El tomar del beber de Él, el beber de sus aguas, de refrigerio permanente. El comer de Él es el pan, es la palabra. El salir de la cárcel de opresión es justamente salir en libertad. Entonces hay muchas. Estar enfermo, me visitaste porque estaba enfermo, pero dejó de estar enfermo. No dejó, yo lo visité simplemente. Pero eso lo hace cualquiera. Pero la idea es ir ahí, poner las manos y sacar el demonio, sacar la enfermedad. Eso es hacer misericordia en el Espíritu. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y veas cómo está. Verlo, este pasaje desde esta lectura espiritual. Bienaventurados, felices, dichosos, los misericordiosos, los que hacen misericordia. No solamente los que reciben la misericordia, los que hacen misericordia. Y eso es lo interesante. Uno diría, bienaventurado el que recibe misericordia. Pero acá no dice eso. Bienaventurada la persona que es misericordiosa, y es así porque hace misericordia. Porque Él recibirá misericordia. Y no tenés que ser un mendigo para recibir misericordia. Tenés que hacer misericordia para recibir misericordia.
Tenés que hacer que la gente cambie de posición para que vos cambies de posición. Pases a otra altura espiritual. Pases a otro nivel de autoridad espiritual. Y quiero que veas esto porque esto puede ser muy transformador, no solamente para tu vida, para las personas que reciben misericordia, porque van a pasar a otro nivel también. Señor, gracias porque muchas veces fuimos movidos en nuestros corazones a manifestar esos actos de amor, y ciertamente no son despreciables. No cerramos el puño en avaricia a aquellos que lo necesitaban. No miramos para otro lado cuando había dolor y sufrimiento. No fuimos indiferentes a ese que estaba herido en el camino. Y como religiosos que éramos y teníamos que estar apurados, íbamos apurados al culto, teníamos que predicar, o teníamos que estar en el equipo de adoración, por eso no podía llegar tarde y no podía atender a esa persona que estaba postrada en el camino. Gracias porque nos moviste en nuestros corazones, en una empatía, en una sensibilidad natural, pero buena, para compadecernos. Pero el corazón, Señor, lo podemos ver en expresiones y en actitudes de muchas personas que todavía no tienen el corazón de piedra y sienten empatía por aquellas personas que sufren. Pero nos diste la capacidad de hacer mucho más que eso. Y no por nosotros mismos. Sí, pero no, porque el que es misericordia encarnada está en nosotros. El que es la misericordia de Dios, el que es la imagen visible del Dios invisible, que se autoproclamó misericordioso y clemente, compasivo, que hace misericordia a millares. Ese vino a morar en nosotros. Ciertamente nuestro corazón no puede ser igual que el corazón del mundano en cuanto a la manifestación de misericordia. No puede ser menos. Pero ahora todo lo almático y lo físico está encaminado y dirigido por lo espiritual. Y la posibilidad de sacar de la postración a aquel que está postrado, sacar de la necesidad y de la dificultad a aquel que está aprisionado, aquel que está atado, aquel que literalmente está endemoniado. Está en la iglesia, está en nosotros, que tenemos la imagen del misericordioso. Señor, que no se nos escape esto de nuestra vista y no caigamos en un facilismo. Perdónanos, Señor, cuando ese facilismo, Señor, caló hondo en nosotros y caminamos por la vía del facilismo, pero desfiguramos tu imagen, porque ese no es el concepto de misericordia. Perdónanos porque en la misericordia mal entendida hicimos la vista gorda y justificamos lo que no era justificable por un mal concepto de amor. Bueno, pobrecito, ya le va a pasar. Y pusimos excusas ridículas, tontas, blasfemas inclusive, que disfiguraron tu imagen. Porque eres justo, piadoso, misericordioso, pero justo. Eres verdadero. La misericordia no tapa la verdad. Le pone el balance. Y así como eres justo, manifiestas misericordia, así como es misericordioso, manifiesta justicia.
Señor, enséñanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Así como nos enseñas a ser santos como tú eres santo. Y perfectos en santidad como tú eres perfecto. Señor, enséñanos a ser misericordiosos como tú lo eres. Enséñanos a manifestar tu imagen. Para que no sean los que no te conocen, los que reciban una imagen distorsionada y crean que la iglesia, como la iglesia evangélica cristiana, la iglesia de hijos de Dios, la iglesia que entiende las cosas de Dios, que sea una réplica de alguna otra religión. Cuando tú nos diste la capacidad, los dones, la autoridad del Hijo de Dios, del nombre arriba de todo nombre, para presentar el correcto evangelio, para presentar al verdadero misericordioso. Que el mundo no se lleve una mala imagen de quién es Cristo. Tú lo manifiestas en los 4 evangelios. Tú manifiestas quién es la misericordia encarnada. Y Él siempre sacó de un lugar de postración a aquel que se acercó a ti. Sea esa posibilidad en nosotros, sea manifiesta, sea real, sea visible, esa manifestación en nosotros, que podamos no distorsionar tu imagen. Y que el poder tuyo se manifieste cada vez que visitamos, hablamos, asistimos. No sea simplemente el plato de comida. No sea simplemente la vestimenta. Sea el poder de Dios manifestándose en ese momento. Sea el gobierno del cielo y el gobierno terrenal unidos por la misericordia. Se manifieste y salga esa persona de ese estado de necesidad, de debilidad. Señor, que a través de nuestro hecho y de nuestra palabra sea un rema que llega a su vida y genera fe, una fe que lo impulsa, que lo hace saltar y que no lo para nadie porque su deseo ahora es, porque lo vio a Cristo, lo vio en ese acto, lo vio de alguna manera, lo incorporó en su vida y ahora quiere seguirlo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaro en este momento, Señor, que nuestros ojos espirituales en este momento se abren para entender esta realidad en el Espíritu. Nuestros ojos se abren para comprender que hay algo más que el acto físico propiamente dicho. El acto físico es lo secundario, hay algo primario, hay algo fundamental, hay algo poderoso, Señor, que rompe barreras, que rompe estructuras, que saca de postración, que saca de limitación, que cura enfermedades, que levanta de la esclavitud, que levanta de la subhumanización a las personas, que dice Cristo Jesús. Y que eso está en nosotros. Eso está en nosotros. No nos acostumbremos a lo físico meramente. Y no sea secundario Cristo, sino primario Cristo. Y después vistámoslo. Como hizo Jesús y sus discípulos con el Gadareno. Primero lo sanó y después lo vistió. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Danos la oportunidad de manifestar a Cristo. Padre, ahora que nos acercamos a la mesa, a tu mesa, donde tú manifestaste lo que era el pan y la copa, donde tú te partiste por cada uno de nosotros. Tú dijiste, este es mi nuevo pacto que hago con vosotros. Y en cada momento que se reúnan, celebren
traen a memoria mi muerte. Porque en su muerte, donde la muerte fue sumida en la victoria de Cristo, en su muerte, Él absorbe nuestra muerte. En su muerte Él absorbe nuestras enfermedades, en su muerte Él absorbe nuestras calamidades, en su muerte absorbe nuestras necesidades. Diga, el débil fuerte soy. Si estás en necesidad, toma pan y vino. Si estás en debilidad, toma pan y vino. Si estás en dolor, toma pan y vino. Si tenés miedo, toma pan y vino. Él absorbe toda muerte y todo miedo, toda enfermedad, toda plaga, la absorbe en su muerte. Padre, queremos celebrar este momento con gratitud, porque tú eres el misericordioso. Tú eres el misericordioso, Señor. Y celebramos tu muerte y tu resurrección hasta que vengas. Nos acordamos de ti, Señor. Nos acordamos de tus enseñanzas. Nos acordamos de tu proceder. Esa imagen está en nosotros y caminamos a la luz de tu rostro, Señor. Reconocemos tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Qué interesante que habla de la misericordia de Dios. Y todos los elementos que pone la canción son todos espirituales. No son materiales. Padre, gracias por tu pan, por tu cuerpo partido y por la sangre del nuevo pacto, por el cual ingresamos a esta realidad del Espíritu. Señor, recordamos tu muerte y tu resurrección, la base de nuestra fe, la base de nuestro poder estar de pie aquí. Te amamos, Rey, te bendecimos, engrandecemos tu nombre y participamos de este pan y de esta copa, Señor, con gratitud a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueda participar. Amén. Gracias, Padre. Gracias, precioso Rey. Gracias, Jesús, por manifestar al misericordioso con mayúscula, al compasivo con mayúsculo, al que es fiel, que muestra fidelidad, que muestra el clemente con mayúscula, Señor, al justo y al verdadero. Tú manifestaste la perfecta imagen del Padre, sin variación, sin detalle oculto, sin mezcla, sin distorsión. Sea así en nuestras vidas, Señor. Sea así en nuestras vidas, Señor. Que nuestros ojos no se desvíen para no ver lo que hay que ver. Lo que tú nos muestras, no solamente para ver, sino para actuar. Para que tu reino se establezca, Señor. Que gobierno celestial y gobierno terrenal se unan en ese acto de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por compartir este momento. Los que nos están guiando, nos están siguiendo por internet, el Señor los bendiga y los dé una excelente semana. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima.